Bendiciones y bienvenidos al canal de Tu Testimonio Profético. Te habla María Guadalupe. Y en este episodio vamos a estar tocando el tema No cortes orejas si quieres que la gente te escuche. En el episodio anterior estábamos hablando sobre cuando se le asigna propósito a las cosas que sucedieron y esto resulta en revelación, en fuerza, en esperanza, en crecimiento de la fe, en madurez del espíritu. Esto resulta en una serie de transformaciones que nos catapultan hacia adelante en nuestro propósito. Pero esta semana les quiero presentar, ¿verdad?, el tema de este episodio a través de una anécdota. Y les quiero contar, ¿verdad? Hace mucho tiempo atrás, cuando estaba comenzando, ¿verdad?, en el Evangelio y a congregarme y todo esto, estaba con una amiga y recuerdo que ella llevaba una amiga muy querida mía, nos conocemos de toda la vida, y ella estaba muy nerviosa. Y hasta que finalmente me dice, vamos a sentarnos, tenemos que hablar. Y entonces comienza a contarme que había estado en pecado. Y que había estado haciendo una serie de cosas mal y ella estuvo conviviendo y con su novio y había estado cometiendo pecado y ella estaba muy, muy triste, estaba llorando, estaba nerviosa, estaba ansiosa, pero me dijo, pero hace varios días oré al Señor, ya no pudo más con la carga, oré al Señor, me arrepentí, le pedí perdón y tomé unas decisiones. Me fui del lugar, me fui del apartamento, hizo una serie de cosas. Pero entonces me dice, pero necesito hablarlo, necesito confesarlo para que ores por mí. Y mira esto, en la inmadurez mía en ese momento, en ese tiempo, mi reacción fue explosiva. Mi reacción fue, ¿cómo es posible que tú hubieras estado haciendo eso? Tú sabes que eso estaba mal, pero ¿y cómo lo justificaste? ¿Qué te dijiste a ti misma? Yo no lo entiendo. Y por ahí continué yo. Y mi reacción ciertamente fue bien explosiva. Pero ocurrió algo bien curioso. Y es que ella todo el tiempo, a ella no le sorprendió mi reacción. Pero en un momento dado me dijo, sí, yo sabía que tú ibas a reaccionar así, por eso llevo varios días nerviosa y con ansiedad y esto y lo otro, porque yo sabía que tú ibas a reaccionar así, pero necesitaba confesarlo y quería decírtelo. Y en ese momento, esas palabritas sinceras, valientes de ella, golpearon mi espíritu, golpearon mi entendimiento. Y recuerdo que en ese momento entonces yo sentí convicción de pecado. Mira esto. Entonces yo le digo a ella, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer esto. Yo voy a orar por ti, porque reconozco lo que tú has hecho. El Señor, tú has enderezado tu camino con el Señor, es obvio y es claro. Pero entonces también vamos a orar por mí, para que el Señor tome mi corazón de piedra y lo sane y ponga un corazón sensible. Porque aquí está ella, y vamos a analizar esto, contándome, ¿verdad?, su error, su pecado, pero también está diciéndome que está arrepentida, que le pidió perdón a Dios, que tomó decisiones, que se fue del lugar. Ella hizo todo, tú puedes ver la honestidad y lo profundo de esa convicción de transformación que ella tenía con la serie de decisiones que tomó por su cuenta. Tan solo agarradita del Espíritu Santo, de esa convicción de pecado y sabiendo que Dios le iba a ayudar a salir de todo eso, y tomó una serie de decisiones radicales. Ella no vino a mí para tomar decisiones. Tú puedes ver que ella ya había tomado sus decisiones. Sin embargo, su ansiedad, y que llevaba, parece, varios días con ella, no era por su pecado, no era por lo que Dios iba a decirle,
era por la reacción, la mala reacción de su amiga cuando se enterara. Entonces, esto a mí me golpea en el entendimiento y me sigue ministrando y yo declaro que me va a seguir ministrando toda mi vida. Porque entonces yo dije, wow, yo sé que el Padre no rechaza un corazón contrito y humillado. Y esta chica claramente, porque sin intervención de mano externa, tan solo la comisión de pecado en ella, el Espíritu Santo pudo poner en ella. Así que hay un oído escuchando al Espíritu Santo, hay un corazón sensible al Espíritu Santo. Ella tomó todos los pasos que había que tomar, pero quería confesar. Y yo digo, qué valiente ella. Y me doy cuenta que en ese momento, mira esto, vamos a analizarlo bien, en ese momento, si ella le confesó su pecado al Señor, ella se arrepintió, y yo sé que era cierto, tú podías verlo en la serie de decisiones que tomó. Por encima de solo arrepentirse, no necesitó que nadie le dijera tienes que tomar decisiones. Ella misma solita tomó las decisiones. Sabemos que el Señor eso lo honra y yo estoy segura que en ese momento ella recibió su perdón, pero todavía había ansiedad. ¿Por qué? Pues yo tuve que entender que aunque Dios había perdonado, ella había sido perdonada por su pecado, había tomado decisiones, había hecho todo para recibir la paz del Señor, todavía había ansiedad en ella y no tenía que ver ni con su pecado ni con el Señor. Todavía había ansiedad en ella por mi reacción. ¿Y por qué? Porque ella quería ir un paso más allá, ella quería confesarlo, quería que oraran por ella. Mira esto, en esta semana vamos a estar hablando sobre el momento en el que Jesús es arrestado, en el momento en el que Judas, ¿verdad? Va con policía y con líderes de los sacerdotes religiosos y va al encuentro con Jesús que estaba reunido con sus discípulos para que lo arresten. Y esto está registrado en distintos evangelios, pero específicamente vamos a leer en Lucas 22, por aquí, en Lucas 22, del versículo 49 al 51 solamente. Y es el momento en el que se produce ese encuentro, ¿no? Y dice, viendo los que estaban con él, con Jesús, los discípulos, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. En el Evangelio de Juan registra que el discípulo que hizo esto fue Pedro. Pero mira esto. Podemos ver aquí 3 pasos que se dieron en un segundo, se dieron rápido, pero se dieron. Y es que primero preguntan los discípulos, y es una pregunta válida, ¿heriremos a espada? Toda pregunta, cuando estamos frente al Padre, toda pregunta es válida. Y no importa que la hayamos hecho ya antes. Nunca sintamos como que, ay, no se supone que yo siga resbalando en esto. ¿Sabes qué? Hay áreas en las que todos avanzamos rápido y hay áreas en donde todos, por las marcas que hemos tenido, por las sensibilidades que tenemos, hay personas que pueden experimentar lo mismo. Sin embargo, a una le afecta muchísimo más que a otra porque es más una persona más sensible. Y eso se requiere, nunca menospreciemos nuestra forma de ser, porque el Señor nos hizo así, nos dio cierto temperamento por una razón. Pero entonces ellos hacen esta pregunta, ¿heriremos a espada? Y aquí lo curioso es que del versículo 49 brincamos al 50. No hay un 49.1.2. No hay ningún momento en el que Jesús diga la respuesta. Parece que no le dieron tiempo a responder. Pedro específicamente. Y dice, y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Juan registra que fue Pedro. Aquí vemos la reacción explosiva. Aquí vemos el no esperar a ver qué atmósfera, en qué espíritu, en qué intención, con qué delicadeza
¿Qué es lo que quiere hacer el Espíritu Santo en la situación que está ocurriendo? Hubo la pregunta, pero en este caso Pedro no esperó la respuesta, inmediatamente ataca. ¿Qué hacía Pedro? Avanzando el ministerio, el reino del Señor, sí, bajo sus interpretaciones, como él creía que debían ser las cosas. Y entonces mira esto, que más adelante te dice, entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, deja. Y registra que tocando la oreja del siervo, le sanó. Jesús no se iba a quedar callado. Gracias al Espíritu Santo, porque esa es la forma en que Jesús tampoco se queda callado en nuestras vidas. Y dijo, basta ya, dejar. ¿Qué está haciendo? No vas a avanzar mi reino, si no lo has entendido todavía, no vas a avanzar mi reino a tu forma, y mucho menos en una forma en la que estás lastimando gente. Pero mira lo que esto implica. Si lo vamos a ver casi fisiológicamente, el reino dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Y cuando te habla del oír, claro está, pues podemos hacer la relación con el oído fisiológico. Mira qué curioso. Pedro corta el oído. Y el reino que Jesús quiere avanzar es por una fe de una palabra que entra por el oído, que se escucha y se recibe, si hay disposición, se recibe en el espíritu y ocurre un fruto de un entendimiento. Y Pedro, con su reacción explosiva, cortó un oído. Se parece mucho, ¿verdad?, a la anécdota que te conté. Con mi reacción explosiva, esta chica había hecho todo lo que tenía que hacer para empezar a enderezar ese camino, para empezar a crear nuevas conductas, nuevos valores. Lo había hecho. Y fue mucho más valiente, quiso ir mucho más allá, quiso confesar, quiso que oraran por ella. Y sabiendo que venía una reacción explosiva, su anhelo de confesar, todavía me toca el corazón, fue tal que dijo, prefiero coger el golpe, pero quiero confesar. Mira lo que pasa. En esta reacción explosiva, entonces Pedro lastima la oreja. Y este es un reino que se avanza por escuchar la palabra. Y este que está tratando de avanzar el reino en su forma de entender, de creer, de cómo él cree que son las cosas, está entonces cortando oreja. Está directamente lastimando el vehículo por donde va a entrar la palabra al entendimiento. Y entonces, pues claro, Jesús tiene que decir, basta ya, dejad. Y ocurre algo muy hermoso y que era necesario que estuviera escrito, era vital que estuviera escrito. Porque Juan dice que no todas las cosas que Jesús hizo se escribieron, que fueron muchas más. Y si vamos a hablar de lo que Jesús ha hecho en tu vida y en mi vida, pues entonces sí que no cabrían los libros en el mundo. Pero entonces, yo doy gracias a Dios porque esa pequeña oración está ahí registrada, y tocando su oreja, le sanó. Jesús nos aseguró que no nos iba a dejar huérfanos. Y era su forma de ser cuando incluso estuvo aquí. Él no solo detuvo la reacción explosiva, no solamente corrigió, él se detuvo a sanar. ¿Por qué? Porque la palabra tenía que entrar. Pero a un siervo se está buscando avanzar el amor de Dios. Se va a avanzar cuando la palabra toque a las personas. Pero nuestras reacciones cortan oídos, cortan orejas. Entonces mira esto, cuando estamos hablando de tu testimonio profético, estamos hablando, ¿verdad?, cuando utilizamos ese proceso para desarrollar lo que es el testimonio profético, que no es nuestra historia contada según nuestras interpretaciones, sino según como el Espíritu Santo la revela, la muestra
para mostrar a Cristo al mundo. Pues entonces esto nos permite evaluar a la luz de las interpretaciones según el Espíritu Santo, según la palabra, nuestras reacciones pasadas, a la luz del propósito divino. Así como luego yo me imagino cuando Pedro fue confrontado, él tuvo que empezar a reevaluar esas reacciones. Sí, Señor, yo nunca te negaré. Sí, no, yo voy a avanzar el reino. Pero a su forma, y Pedro fue el mismo que le dijo, no te ocurra esto, no tengas tú que morir, le dijo a Jesús, y Jesús le dijo, lo reprendió. Porque identificó quién era el enemigo hablando detrás de él. Y eso es un tema que vamos a tocar en otro episodio futuro. Pero entonces Pedro, imagínate a Pedro cuando está en ese lugar solitario, que entonces el Espíritu Santo, Dios está comenzando a mostrarle su vida. Imagínate a él evaluando esas reacciones. Entonces, cuando entramos en ese proceso para desarrollar ese testimonio profético que tiene la única misión de revelar a Cristo como Él quiere ser revelado, no como nosotros entendemos que Él debe ser revelado, como Él quiere ser revelado mientras todavía pueda ser hallado. Y lo primero es que vamos a empezar a ver si alguien nos cortó la oreja. ¿Sabes por qué? Porque lo que implica esto y lo que podemos relacionar es que quizás reacciones explosivas de la gente hicieron que nosotros ya no quisiéramos escuchar. Y quizás atamos la reacción explosiva de la persona a una característica como si hubiese sido Dios quien reaccionó así. Y eso es triste, porque entonces le estamos adjudicando al Espíritu Santo, a Jesucristo nuestro Salvador, a nuestro Padre, una característica que no proviene de Él, una característica que es humana, que es una falla humana. Y yo no estoy hablando de que nunca se confronta. Jesús confrontó, basta ya. Y al mismo Pedro le dijo, reprendió a Satanás, hablando a través de Pedro. No se trata de eso, es de cuando se está avanzando el reino, cuando se conoce tu tiempo, cuando conoces tus tiempos, vas a entender la forma de actuar, de accionar, porque ya de antemano conoces. Hubo momentos en que Jesús habló, pero hubo momentos en que no habló. Y como ves al matadero sin pronunciar palabra, él sabía lo que le tocaba hacer. Él sabía que él podía convocar un ejército de ángeles y salir librado de todo aquello, pero ese no era el tiempo de eso. Ese será el tiempo cuando regrese, pero no era en ese momento. Entonces, cuando desarrollamos esto y lo analizamos, podemos comenzar a ver si hay cosas a las que nos resistimos a escuchar porque sencillamente alguien cortó nuestra disposición a escuchar con sus malas reacciones. Y eso ocurre mucho. Y entonces en ese momento utilizamos la palabra para separar el espíritu del alma, para separar esas características, eso que hizo alguna persona muy equivocadamente, sin entender, tratando de llevar el reino a su forma. Pero entonces tomamos el tiempo para que Jesús mismo directamente sane nuestra audición, sane nuestra forma, nuestra disposición a escuchar. Porque puede ocurrir algo. Puede ocurrir que alguien haya cortado una oreja, ¿verdad? Y haya quedado en nosotros quizás, ok, quiero escuchar de Dios, quiero escuchar la palabra, pero no lo quiero escuchar a través de esa persona. Hazte esa pregunta. Si tienes dudas sobre si la persona te cortó la oreja con una mala forma o fue corrección o no estabas dispuesto, hazte la pregunta. ¿Estoy dispuesto a escuchar corrección? Pero no de esa persona, porque su forma me lastima. Pero sí estoy dispuesto quiero ser transformado, quiero ser corregido, quiero ser dirigido, pero con alguien que respete mi dignidad, como mi amado Espíritu Santo la respeta.
Si encuentras que ese es tu caso, pues probablemente es que alguien cortó tu oreja. Porque todavía sigues dispuesto a escuchar corrección, todavía estás buscando del Señor, todavía quieres escuchar la palabra. Pero hay también casos más severos en el que alguien cortó la oreja o se pasó tanto tiempo lacerando una oreja. Y con oreja estoy hablando de esa disposición a escuchar, que ya hay personas que no solamente no quieren escuchar a través de esa persona, ya están cansados, ya no quieren escuchar. Fue lastimado el oído a tal grado que ya no pueden escuchar, porque se están protegiendo. Entonces en ese momento es cuando vamos a ir frente al Señor y vamos a poner ambas cosas frente a Dios, porque es parte de desarrollar ese testimonio con ese poder profético de revelar a Cristo, porque es nuestra única misión. Y si estamos buscando revelar a Cristo y Él se quiere revelar a través de los tesoros escondidos en nuestras historias, tiene que ser a su forma, bajo sus interpretaciones. No podemos coger las cosas como Pedro las cogió en ese momento y como nosotros todos lo hemos hecho en algún momento, y llevar el reino y tratar de revelar a Cristo a nuestra forma. Tanto tenemos que presentar las personas que cortaron nuestra oreja y dañaron nuestra disposición a escuchar, como aquellas personas a las que nosotros les cortamos la oreja con nuestras malas reacciones, con nuestras malas actitudes. Aquellas personas y nunca digamos, no, yo creo que yo no lo he hecho. Conscientemente podemos buscar, pero ¿sabes qué? No respondas esa pregunta tú. Eso, pregúntaselo al Padre, pregúntaselo a Jesucristo, que es quien está buscando ser revelado para compasión, para salvación. Yo tengo ejemplos, pero yo siempre lo doy por sentado que en algún momento sí tuve que haberlo hecho, claro que sí. Pero está la disposición. Entonces, nuestra disposición, tanto si fuimos receptores de una agresión que lastimó nuestra disposición, como si nosotros mismos lastimamos a otros, la respuesta es la misma. Jesucristo, el toque de Jesucristo a través de su Espíritu en nosotros es quien va a sanar nuestra disposición a escuchar, que es en donde comienza todo. Y eso es precisamente tu testimonio profético. Cuando se van poniendo esos escalones frente a ti y se construye el corazón de Cristo en ti para que entonces Él sea revelado como Él quiere ser revelado. Bendiciones. Oremos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por Jesucristo, por nuestro Salvador. Te damos gracias por ese que se detiene a través del Espíritu Santo. Está buscando detenerse, a sanar, a tocarnos y sanar todo aquello que fue herido. Porque tenemos una misión y esa misión no la podemos llevar a cabo con cargas innecesarias y mucho menos con heridas que nos impiden caminar. Pero tenemos la promesa de que todo obra para bien y cada herida de ella emanará un fruto, una revelación, un tesoro escondido. Padre, en esta hora te pedimos, Señor, te presentamos todos aquellos momentos que conocemos y desconocemos, en los que quizás la reacción de alguien cortó nuestra disposición a escuchar. Y yo no digo, ay, no sabemos, no sé si esto me ha ocurrido. Es bien probable que todos en algún momento hayamos pasado por una experiencia de una reacción que nos lastimó, de una reacción que marchitó, que dañó, que trastornó nuestra disposición a escuchar. Padre, y la presentamos ante ti. Y la presentamos, Señor, con la confianza que tenemos de que tú vas a saber qué hacer. Tú vas a saber tocarnos con tu toque especial y enderezar, Señor, colocar de nuevo lo que fue quitado, como al siervo, Señor. Le fue quitado el oído y tú no solo lo dejaste ahí, tú no solo reprendiste a Pedro, tú tomaste el tiempo de tomar la oreja y volverla a poner, de devolverle lo que la mala reacción le quitó.
Y en el único nombre que tenemos, el nombre poderoso de Jesús, nosotros ponemos frente a ti, Padre, cada uno de los eventos que tú sabes, no que nosotros te decimos. Si hay uno, pues los confesamos, los ponemos frente a ti. Pero todos aquellos que tú sabes que a lo mejor escaparon nuestros entendimientos y a lo mejor están operando desde el inconsciente, los presentamos ante ti. Presentamos nuestros oídos, nuestra disposición a escuchar tu voz. Y todo lo que tú nos tienes que dar, dirección, corrección, aliento, esperanza, gozo, nuevos entendimientos, nuevas interpretaciones. La herramienta es la audición que llega al entendimiento. Y si algo, Señor, todo lo que haya lastimado nuestra disposición a escuchar, lo ponemos frente a ti. Y si está operando desde el inconsciente por cosas que bloqueamos o que olvidamos, Padre, en el nombre de Jesús, las llamamos a tu presencia. Las llamamos a tu presencia. Ante ti todo dobla rodilla. Las convocamos ante tu presencia para que seas tú, el médico, que sane cada una de ellas. Padre, y de igual manera te presentamos nuestras reacciones, porque es una cadena de consecuencias, Padre, lo sabemos. Te presentamos nuestras reacciones y te presentamos a todos aquellos, Señor, a los que quizás hayamos podido herir con nuestras malas reacciones, porque todos las hemos tenido, pero hoy, Señor, lo que te decimos es que no las queremos, no queremos lastimar, no queremos ser los que lastimen la oreja de nadie y los que dañen la disposición de la gente a escucharte. No más, no queremos que por nuestra mala reacción alguien ya no quiera escuchar de ti. Y te pedimos en el nombre de Jesús, presentamos a cada una de las personas en nuestra vida que nosotros quizás sabiéndolo o sin saber hayamos lastimado su disposición a escuchar, sus oídos espirituales. Lo elevamos ante ti y con la misma esperanza y la misma fe que tenemos para creer que tú nos vas a sanar nuestros oídos, a nosotros también con ese mismo anhelo, y con la misma fe ponemos y presentamos frente a ti a cada uno de aquellos que nosotros hemos lastimado. Y te pedimos que en esta hora, Señor, reciban el toque del Maestro y que recuperen lo que perdieron. En el nombre de Jesús te presentamos todas estas cosas. Amén. Para conocer más sobre el proyecto, nuestro libro o para contactarte con nosotros, puedes ir al website tutestimonioprofetico.com o escribirnos al correo tutestimonioprofetico@gmail.com.